los alcaldes, comprometernos con la población. Olaechea ha pedido que no tenga miedo usted a gobernar. Oye, pero gobernamos todos los días, gobernar. Acá, comprometernos con los alcaldes, comprometernos con la población para cuidar la niñez, para fortalecerla en valores, en su educación, eso es gobernar. Hacer pistas, veredas, colegios. De aquí en este momento nos estamos yendo a Chorrillos para inaugurar un servicio para rehabilitación médica. Estamos trabajando permanentemente. Ahora, siempre decimos que nuestra prioridad es la población en su conjunto y nuestro esfuerzo es lograr la mejora del nivel de vida de todos los peruanos. ¿Está dispuesto a dialogar sin intermediarios como lo ha planteado Pedro Olaechea? Por supuesto, siempre estamos dispuestos a dialogar. Muchas gracias. Por supuesto que sí, acepto. Y cuando lo determine y coordinemos, lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión. Donde no vamos a reunir sino en un café en el camino. O sea, tenemos que también con transparencia y franqueza conversar, pero usando también las instancias que corresponden, ¿no? O sea, bienvenido. Yo he recibido a los presidentes del Congreso de la República en funciones durante mi periodo de gestión de presidente de la República, los he recibido aquí. Y también al señor Olaechea con todo. ¿Qué tal, amigos de Diario de la República? Bienvenidos a Sigrid.pe. Arrancamos el programa. Hoy estamos muy ricos en información. Hemos tenido 2 entrevistas al presidente de la República, Martín Vizcarra, una en Semana Económica, y acaban ustedes de ver también otra entrevista, y por supuesto también la de César Hildebrand en sus 13. La verdad es que ha sido muy refrescante escuchar una entrevista nuevamente de César Hildebrand, además al presidente de la República. Y dicho sea de paso, hay algunas ideas creo que valen la pena resaltar. Martín Vizcarra ha dicho que su prioridad es la gente, que gobierna día a día para unir un poco, ojo, lazos entre una entrevista y la otra porque hay mensajes en común. Lo que ha dicho el presidente de la República, básicamente, hay una pregunta que le hace Hildebrand bastante acertada, es: usted hace un balance de su gestión, ¿cómo la evalúa? ¿Cómo la califica? Y evidentemente el presidente le dice, bueno, hay muchas cosas positivas, hemos hecho esto, el otro. Y si es tan bueno, ¿por qué se quiere ir antes? ¿Por qué se quiere ir en 2020? Y ahí es donde Martín Vizcarra explica, ¿no es cierto?, que su apoyo fundamentalmente está en la gente, en las personas. De hecho, admite sentirse un poco solo como presidente de la República, y la multitud, en palabras textuales del periodista, la multitud es un consuelo. Sí, definitivamente, y creo que sin ese respaldo sería muy difícil sobrellevar la soledad propia del cargo. Bueno, yo creo que ha hecho ahí también algunas confesiones bastante interesantes. El presidente ha hablado también sobre su relación con Mercedes Arauz en esa entrevista con Hildebrand. Ojalá podamos tenerlo también a él más adelante para conversar un poco de la experiencia de conversar con uno de los personajes políticos del momento. Y en su relación con Mercedes Arauz dice definitivamente que hay lazos de amistad que aparentemente ya no son los mismos de antes, ¿no? Habló sobre el caso Tía María, se ha pronunciado un poco sobre esta forma de negociación que fue revelada a través de audios que llegaron hasta la prensa. Él ha dicho que no se trató de transar. Allí se explicaron distintas posiciones y que el resultado de esa reunión finalmente es que no hubo ningún acuerdo, solamente hubo posturas expresadas, que el planteamiento de las autoridades de Arequipa era concreto y que el suyo también, y que todos tienen que cumplir la ley. Él ha actuado en ese margen o en ese marco en respeto al Estado. Bueno, la verdad es que ha sido bastante buena. De hecho, también tenemos que conversar de otros temas hoy, porque el presidente Martín Vizcarra en cualquier momento podría reunirse con el presidente del Congreso. Recuerden que Pedro Olaechea le ofreció conversar al presidente Vizcarra, yo no sé, ese ofrecimiento bastante extraño, bastante raro, ¿no? Reunirse en una iglesia, no lo sé. Pero lo que ha dicho el presidente Vizcarra, yo creo que con justas razones, que dialoguen, que hay todo el tiempo para conversar, que él está dispuesto a dialogar, pero que sea en Palacio de Gobierno, ¿no? Es el lugar para hablar de estos temas, para hablar de país. Yo no sé por qué tendría que ser en una capilla, estamos en un estado laico y finalmente, si hay una oficina tranquila donde pueden tomarse un café, dicho sea de paso, hoy es día del café, feliz día del café para todos, si les gusta, mejor aún. Pero bueno, vamos a ver cuándo se lleve a cabo esta reunión. Sin duda tendremos bastante que comentarla una vez que se dé o se lleve a cabo. Eso como punto número 1. Como punto número 2, más adelante ojalá podamos estar en vivo. Hoy se lleva a cabo esta audiencia en donde podría decidir qué pasa con Pedro Pablo Kuczynski, con el expresidente, cuyo estado en este momento es de arresto domiciliario, tiene 36 meses de esta medida. Ojo, que por su estado de salud es que se decide a él, ¿no es cierto?, ponerle ese tipo de régimen, sí con algunas restricciones,
vamos a estar, estas son imágenes además de Justicia de TV, de lo que ocurrió, esto ya son imágenes pasadas en realidad, pero hoy día tendremos imágenes en vivo más adelante. Hay algunas restricciones que tenía, para darles un poco de contexto a esta noticia, el señor Kuczynski. Entre estas restricciones estaba el tema de las visitas, pero no como visitas en realidad, sino como reuniones sociales. Él tenía, dentro de la comparecencia, del régimen, prohibidas, por ejemplo, las comunicaciones con los coimputados de su investigación, por ejemplo, ¿no? Gloria Kissick, el señor Bernaola, Rafael Sepúlveda. También tenía prohibido comunicarse con órganos de prueba personal, testigos, peritos, gente relacionada a las investigaciones. Tenía también prohibido efectuar declaraciones a la prensa, por ejemplo, respecto del caso. Ojo, él ha estado declarando sobre el tema de los panamericanos, los parapanamericanos. El día de ayer publicó una columna en Diario La República contando cómo se realizó la organización de los panamericanos y cuál fue su papel como presidente en ese momento, pero no sobre la investigación en concreto. También tiene prohibido hasta ahora, realizar reuniones sociales en su casa o en el inmueble donde está llevando este arresto domiciliario, a excepción de reuniones familiares y o visitas. También está prohibido de realizar actividad política directa o indirectamente. Entonces, aquí es donde entra un poco la interpretación del fiscal, del pedido del Ministerio Público. José Domingo Pérez ha dicho que las visitas de Mercedes Arauz, de Carlos Brus, que son testigos en esta investigación, podrían, no digo podrían, el Ministerio Público por supuesto defiende su postura y lo asevera, estarían entonces perjudicando la investigación, y es que por ello tendría que ir de la cárcel, perdón, de su casa a una cárcel o un penal, valga la redundancia de los sinónimos. Así que vamos a ver qué ocurre con el señor Kuczynski, que recordemos estuvo internado, hubo todo un tema ahí de un bypass, una cirugía, su estado de salud fue bastante comentado en ese momento, y nos vamos a ir en vivo con imágenes de Justicia TV para evaluar un poco cómo se lleva a cabo. El señor César Nakazaki estaba hablando hace poco, quien está con la defensa del señor Kuczynski. Ahora habla José Domingo Pérez, vamos a escuchar. Merece o mereció la prisión preventiva, pero que la sala consideró no imponerla porque no hubo debate del estado de salud respecto a si este era grave o incurable, porque hubo una declinación de la Fiscalía a realizar precisamente ese contradictorio. Es decir, la sala procedió en un tema de buena fe, confianza y lealtad a que se iban a cumplir estas restricciones precisamente. El abogado dice en su primera pretensión una cuestión de procedibilidad. Señor magistrado, en el caso usted acceda a este primer planteamiento, la pregunta que sería a colación es, ¿y cuál sería el apercibimiento? ¿Cuál sería la recomendación? Porque es lo que está solicitando el abogado defensor. Que no se realice reuniones políticas, que no se reúna con testigos de todas las investigaciones. Usted no dictó la decisión judicial en segunda instancia. Lo ha señalado el abogado defensor. Usted, señor magistrado, con todo el respeto, como lo dijo el abogado defensor trayendo a colación sus palabras, usted debe cumplir lo que ha establecido la sala. Ahora, dice de que la motivación del debate del estado de salud se encuentra en el pie de página. Así lo ha dicho. Textualmente traigo a colación sus palabras. Está en el pie de página. Señor magistrado, yo creo que no son argumentos para sostener una posición de contradicción, decir que el argumento de la decisión de la sala se encuentra en un pie de página. Puse a consideración. ¿En qué parte del documento dice que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard tiene una enfermedad grave o incurable? En ninguna línea de la resolución de la detención domiciliaria, y por lo tanto la sala consideró imponer restricciones. Bien, y la Fiscalía se está basando precisamente en el artículo 279, numeral 1, en concordancia con el artículo 290. Es decir, miren, si la sala consideró imponer prisión preventiva y no tenía la acreditación del estado grave o incurable de salud, e impuso estas restricciones porque el peligro de obstaculización es evidente antes de la imposición de la detención domiciliaria, que es lo que ha sucedido cuando Pedro Pablo Kuczynski se entrevista con José Miguel Morales Dazo. Subsiste, es permanente. Entonces, debe imponerse la medida que inicialmente consideró así la sala. El abogado defensor señala, ya para concluir respecto a las restricciones, reuniones sociales. Y él se pregunta,
corresponde a la vida íntima, sociales, y nos dice la pluralidad. Bueno, pluralidad pueden ser 2, 3, 4. La naturaleza. Señor magistrado, el abogado defensor pudo pedir la aclaración en segunda instancia y la sala hubiese estado en la obligación de decirle, reuniones sociales son, no lo hizo. ¿Qué nos queda a nosotros como primera instancia, a usted y a la Fiscalía? Cumplir lo que estableció la sala. Dice el abogado, las restricciones son para neutralizar el peligro de obstaculización. ¿Y quién es José Miguel Morales Dazo? Estamos en una investigación. Hemos solicitado la incorporación de la persona jurídica El Dorado. ¿No es apoderado acaso José Miguel Morales Dazo, apoderado de Dorado? ¿No es acaso la persona que compra la vivienda de Cieneguilla? ¿Por qué si teniendo conocimiento que El Dorado se ha incorporado como persona jurídica y estamos a la espera de la decisión judicial, Pedro Pablo Kuczynski se entrevista 2 oportunidades con quien realizó la compra de la vivienda Cieneguilla? Ahora el abogado defensor dirá, es que desconocía mi patrocinado, que José Miguel Morales Dazo iba a ser llamado de testigo. ¿Qué no está en los registros públicos? ¿La inscripción como apoderado? ¿No se presume que todo el mundo tiene conocimiento de lo que está en la fe registral? Señor magistrado, concluyo. Hemos visto una agresiva campaña contra la Fiscalía de ese lado, precisamente por esta solicitud. Y lo que estamos dando cuenta es que, en efecto, se han incumplido las restricciones y evidencia lo que dijo la sala y usted en un primer momento. Pedro Pablo Kuczynski merece prisión preventiva. Eso es todo. Bien, solamente indicar a las partes que el debate es técnico-jurídico. El juez goza de... Bueno, han escuchado ustedes, José Domingo Pérez está bastante enfático y claro, es el Ministerio Público el que acusa, entonces él tiene que defender lo que han pedido y, en mayor razón, a la mínima duda que tenga dentro de la interpretación del fiscal, pedir que las medidas se agraven contra los investigados. Ojo, finalmente quien decide es el juez. Por eso hablábamos de que la justicia, se supone, es imparcial, el que delibera, el que escucha las dos partes, la defensa y quien acusa, que es el Ministerio Público, las evalúa, las toma en cuenta y decide el juez. Lo que dice José Domingo Pérez me parece interesante, no hemos podido escuchar toda la defensa de Kuczynski, pero de seguro hay más de una investigación al señor Kuczynski, una que es por aportes, y creo que por ahí también ha ido el señor Nakazaki, que el arresto domiciliario no es por el tema de aportes, pero porque además uno de los que lo visita, hablando más allá de los congresistas, ¿no?, es el señor Morales Dazo, que está involucrado en la entrega, en la venta de la vivienda de Cieneguilla, entrega de dinero, entre otras cosas. Entonces, lo que dice más que nada el fiscal es básicamente que sí hay posibilidad de que se obstruya la investigación, que las reuniones que se han llevado a cabo pueden ser calificadas como reunión social o reuniones sociales, porque además en la resolución, con las prohibiciones que yo les he comentado, no especifica qué debe entenderse por reunión social. Entonces ahí ya básicamente lo que José Domingo Pérez es, no es mi culpa que no se especifique, mi interpretación es que sí se ha llevado a cabo una reunión más allá de la visita y que eso sí podría configurar un peligro, ¿no? Bueno, esa es la interpretación del Ministerio Público. Además, ha dicho que en ningún lado se menciona que el señor Kuczynski sufra de alguna enfermedad terminal ni que haya alguna condición médica que ponga en riesgo su vida. Es por eso que tampoco está ciñéndose a que el arresto continúe en casa. Ojo con eso, la idea es que el fiscal acuse o presente su justificación con papeles, con documentos, y él los está mostrando y ha dicho que básicamente todo apoya su pedido. Así que, bueno, eso es un tema que para eso se está discutiendo. Vamos a estar informando en vivo de qué resulte, de si PPK va a irse a la cárcel o no, si se va a quedar en su casa. De todos modos, esta medida hasta ahora dura 36 meses. Vamos a ver finalmente más adelante qué dice la defensa el señor Nakazaki, que en momento en vivo está conversando precisamente con el juez, con las autoridades ahí presentes. Vamos con más información a esta hora y precisamente también vamos a comentar un poco las declaraciones de Martín Vizcarra. Ya les había contado que hubo una entrevista en Hildebrand en sus 13, hay algunas preguntas que él ha contestado. Carlitos Rosales me ayudará aquí con el material que tenemos para presentarles, pero simplemente contarles un poco que el presidente ha dicho que lo que tiene que hacer es fundamentalmente escuchar a la población, discutir las diferentes alternativas y lo clave, cuando le preguntan qué pasa
si es que en el Congreso no se decide el adelanto de elecciones, que además Hildebrand desliza, es una de las más altas probabilidades, que el Congreso no quiere irse antes. El señor Vizcarra ha dicho, vamos a actuar en el marco de la Constitución. Ahí lo tienen ustedes en grande. Usaré todas las herramientas constitucionales para adelantar elecciones. Vayan ustedes a la interpretación, revisemos todas las posibilidades, hagamos el análisis de cuál pueda ser finalmente el camino que tome Martín Vizcarra, pero yo soy de la opinión que también creo comparte César Hildebrand, no creo que el gobierno se quiera ir, no creo que el Congreso se quiera ir un año antes, no creo que los congresistas aprueben este adelanto, pero bueno, solo una suposición, es solamente una idea y veremos qué pasa. El problema de fondo, en realidad, está que, claro, el Perú no tiene partidos políticos, entonces, incluso para quienes creemos que un adelanto de elecciones puede ser una solución a tanta confrontación, miren, yo no sé si la palabra castigo valga la pena mencionar, pero si no estamos pues logrando avanzar y si realmente la producción en el Congreso es escasa, puede ser una salida constitucional legal. Pero, ¿qué pasa? Adelantamos elecciones y ¿quiénes se postulan? Los partidos y los representantes que hoy por hoy están también en el Congreso. Entonces, ¿qué tendremos? ¿Más de lo mismo? ¿Cómo es el escenario, la coyuntura? ¿Por qué no hay partidos en el Perú? Que es una de las preguntas que se hacen no solamente todos los peruanos, sino el libro que acaba de salir y que vamos a comentar hoy de Steven Levitsky y Mauricio Zabaleta. ¿Por qué no hay partidos políticos? Porque es que incluso con algunas salidas constitucionales que se están planteando, no, estamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Bienvenido. Felicidades por el libro. Y cuéntanos un poco, a ver, no quiero que me spoilees y que me digas por qué no hay partidos políticos en el Perú, pero ¿cuál es su análisis de lo que está pasando? Bueno, nosotros tenemos un argumento bastante estructuralista. Decimos que los partidos surgen en condiciones de conflictividad social, alta polarización. Son en esos contextos en los cuales hemos visto en el resto de América Latina y en el mundo el surgimiento de partidos. Y en el caso peruano, lo que nosotros decimos de manera particular es que hay una especie de dependencia de la senda. Los políticos, después de la caída del sistema de partidos a inicios de los 90, comenzaron a utilizar una serie de estrategias apartidarias, utilizar sustitutos, utilizar su empresa, utilizar medios de comunicación, utilizar coaliciones de independientes, es decir, alianzas muy cortoplacistas para pasar una elección en particular y luego desintegrarse. Entonces, ese sistema, esas reglas informales se han ido institucionalizando a lo largo de más de 20 años. Ahora, ustedes hablan y se remontan un poco, cosa que normalmente también en la ciencia política y en el análisis de lo que está pasando en nuestra sociedad se hace a la época de Alberto Fujimori y como ahí también empieza una suerte de deslegitimización de los partidos políticos. ¿Cómo es que esto se ha dado de manera progresiva? Y si te atreves a contarnos un poco en qué momento estamos. O sea, algunos dicen este es el peor escenario político que hemos visto y otros nos recuerdan, pues, no sé, al robacable. Y luego decimos, no, hemos tenido congresos muy malos, ¿no? Con partidos, además, que han demostrado tener liderazgos incompetentes, diría yo. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto de pulverización en el cual los políticos son cada vez más amateurs. Y en realidad, yo sé que el único grupo humano que tiene simpatía por los políticos somos los politólogos, eso lo tengo claro. Sé que, no sea, yo soy politóloga también en tu universidad y tampoco tengo tanta simpatía. Bueno, pero los políticos profesionales son importantes porque tienen experiencia, porque hacer política es algo parecido a un oficio que se va perfeccionando con el tiempo. Y lo que vemos es un recambio tan grande en las opciones y trayectorias tan cortas que van de un periodo a 2 periodos que la gente no puede, los políticos en particular, no tienen la experiencia suficiente para generar alianzas, consensos y hacer que el sistema democrático funcione. Ahora, me decías lo de Fujimori. Sí, Fujimori da la estocada final a los partidos políticos, lo da con una fecha que podemos poner en el calendario específicamente. No la estocada inicial, la estocada final. La estocada final. La estocada inicial se la dan los propios partidos. O sea, los grandes partidos del siglo XX peruano, tanto el APRA como Acción Popular, gobernaron muy mal. Hiperinflación, crisis económica generalizada. Bueno, pero el PRI violencia. en México, el PT en Brasil, a ver, tienen pros y cons, pero sobreviven, ¿no? La APRA acá, no lo sé. Bueno, a lo que voy es, tienen un aparato institucional casi estuvo muerto en los al 90, menos desarrollado. Y ahora el APRA es muy pequeño, ¿no? En realidad los partidos, el sistema de partidos que se articuló en los 80 cae por un poco responsabilidad de los propios políticos que eran parte de esos partidos, y luego viene un outsider, la gente dice, oye, si estamos votando por estos partidos que no nos están gobernando bien, ¿por qué no apostamos por personas que no están dentro de ese sistema? A lo que voy es, si un partido es malo gobernando, eso no quiere decir que sea esté cavando su propia tumba, también puede tener otras gestiones locales, puede crecer, puede simplemente no participar de elecciones, hay partidos exitosos que no necesariamente se postulan, pero que tienen un arraigo popular.
No lo sé. Por ejemplo, Acción Popular. Pensemos en Acción Popular que gobernó entre 80 ahora está y 85. resurgiendo, ¿no? Ahora está resurgiendo De porque repente es ha muy tardado apresurado 20 años, de mi parte decirlo, pero ha tardado 20 años en, de alguna manera, que subsiste, ¿no? Como partido político. subsiste como partido político. Es difícil decirlo, porque en realidad lo que vemos es, existen algunos accionpopulistas en algunas ciudades, en Cusco, por ejemplo, los conozco, aquí en Lima también, pero lo que ha pasado en 2018 con Acción Popular en particular ha sido que tienen la inscripción nacional y lo que han ido es a ofertar a políticos competitivos. Es que gas un cachol, pues acá los partidos recogen liderazgos y no es que ya tengan pues, mucha ideología. Yo iría más allá. Yo lo que diría es que de por estamos medio, ¿no? ante maquinarias que venden cupos. El cupo se convierte, lo decimos en la introducción del libro, el cupo se convierte en un commodity que políticos locales que no tienen inscripción necesitan recoger para poder postular. Ahora, cuéntame un poquito algo de lo que tocas en el libro y creo que es muy pertinente para el análisis de lo que pasa ahora. El tema del transfugismo. Sabes que ayer estábamos hablando de cómo la bancada Peruanos por el Cambio sobrevivía pese a todo y han tenido pues que llamar a una congresista más para seguir siendo bancada. Ese tema, y además tenemos ahora 12 grupos parlamentarios. ¿Cómo crees tú que eso también ha afectado al por qué no hay partidos políticos en el Perú, lo que pasa dentro de la esfera pública ya? Bueno, es que yo en realidad yo lo vería más como un síntoma que como algo, una causa, ¿no? En realidad sucede lo mismo que sucede en el periodo electoral, ¿no? Hay una lógica de poder dentro del propio Parlamento en relación a cómo se configuran los cargos de las comisiones y para ello se necesita ser bancada te da ciertos derechos, entonces estás hablando de contratos de corto plazo. Es bastante similar a la lógica de conformación de lo que llamaríamos partidos, nosotros les llamamos en realidad vehículos electorales o coaliciones de independientes en el escenario peruano, en realidad desde hace más de 25 años. Bien, Mauricio, ¿qué dirías tú? No te pido, la mayoría de gente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo salimos de eso? Créeme que nosotros transmitimos a través de las redes sociales y la gente nos pregunta en este momento, ya, bacán el análisis, sabemos que no hay partidos políticos en Perú, ¿y ahora qué hacemos? No digo que ofrezcamos soluciones, pero ¿cómo encaminamos estas cosas? ¿Tú esposas alguna teoría? No lo sé. Bueno, en realidad nosotros somos bastante pesimistas. Al tener un argumento tan estructuralista, decir que los partidos solo surgen en estas condiciones específicas, que no se dan en el Perú contemporáneo, de acuerdo a nuestro análisis, y que los políticos han establecido estas estrategias informales para poder ganar elecciones, es muy difícil que a través de una solución, por ejemplo, institucional, se puedan generar partidos más fuertes. Uy, a ver, rayado en el clavo, no hay salida institucional, ¿qué le queda a la gente? ¿Qué le ¿Lo vas queda? a decir tú? Redoble de tambores, por favor, señor productor. No, yo creo que hay que entender una cosa, y sí me parece... Insurgencia, ¿no? Sí me parece un error pensar que las soluciones a nuestro sistema de partidos, si le queremos llamar así, yo creo que no hay un sistema, pero nuestro sistema de competencia van a venir a través de leyes. Por supuesto, lo que ha hecho la Comisión de Reforma Política es muy valioso para ordenar ciertas cosas. Sin embargo, hay que entender que los partidos son organizaciones de la sociedad civil. Pero en tu pesimismo, de que no hay un congreso que legisle, entonces... Es que, más allá de eso, finalmente los partidos responden a la sociedad. Eso es lo que yo creo que eso está al final fuera... creo que la insurgencia está al final del libro. Bueno, no sé. Bueno, no es específicamente a la insurgencia. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a grupos de equipos polarizados que formen organizaciones porque un partido necesita una cosa fundamental para existir, que son militantes. Y los militantes no se van a generar porque una ley lo diga. Los militantes se generan... No firmas, militantes. No firmas, militantes. Gente que vaya al partido, gente que vaya al local, que abre local, que pinte la pared. Esa gente es la que se necesita. Y esas personas solamente surgen en contextos de polarización, gran polarización, y lo hemos visto de manera comparada en América Latina. Bueno, quizás el adelanto de elecciones sea un escenario muy polarizador y si no se acepta, también sea muy polarizador. Vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí. El libro, publicado por Planeta, ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?, de Steven Levitsky y Mauricio Zabaleta, por si acaso. No lo he leído, lo voy a leer si me lo dejan, sí, por favor, supuesto, aquí. claro. Así que de todas maneras lo vamos a estar comentando seguro apenas lo termine en los siguientes programas. Para cerrar el día de hoy, quería agradecerles por su sintonía y comentar una noticia, no sé si bomba, pero muy importante. César Romero ha publicado el día de hoy en Diario La República un informe con las declaraciones de Jorge Barata en Brasil, que no se sabían hasta ahora, en donde él niega pago de sobornos por el gasoducto sur. Señora joven, como digo, ¿qué significa esto que ha dicho el señor Barata ante el equipo especial? Que sí hubo pagos no contabilizados de la Caja 2 para el gasoducto sur, pero si no fueron coimas, ¿qué fueron? Aquí es donde
La fuente de nuestro diario ha señalado que podrían existir una diversidad de delitos que no son cohecho, como por ejemplo falsedad ideológica, a ver, déjeme ver por aquí, yo no soy abogada, pero evasión de impuestos, en fin. ¿Por qué? Porque finalmente son pagos off de récord, fuera de la legalidad, sí hay una penalización, pero lo que habría dicho Barata, lo que ha dicho Barata en realidad, es que fueron pagos a abogados, pagos a consultores, a comunicadores, lobistas, y ellos han identificado, los ex representantes de la empresa brasileña, con codinombre y con nombre a cada uno de los que recibieron este dinero por el gasoducto sur, no por coimas. ¿Por qué es importante esta pieza del rompecabezas o de información, asumiendo que es verdadera, y ahí el equipo especial tiene que verificar con las pruebas que están entregando si así lo son o si así lo es? Porque el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia son parte de la investigación por el gasoducto sur. Pero si los pagos no han sido a la esfera política, si no ha sido más a la esfera que ha hecho lobby, acá dice, ¿no? Estos pagos eran básicamente, por ejemplo, por espionaje industrial, para que se emitan informes legales en perjuicio de otras empresas competidoras, para que periodistas den apoyo mediático a favor de los proyectos o del proyecto del gasoducto sur a manos de Odebrecht. Entonces acá no tiene que ver la esfera política, acá es un aparato, miren ustedes cómo se organizaba esta empresa, un aparato comunicacional legal. Aquí entran los árbitros, los abogados que están investigados, algunos dicen estudios de abogados que habrían estado también coludidos, esto está investigándose porque además ya han allanado varias oficinas, varios estudios de abogados, y en el caso de Gasoducto Sur está excluyendo un poco el tema de la esfera política en donde podría haber habido una coima, pero dice Barata que no hay coima. Eso cambia en realidad un poco el panorama. Y finalmente vamos a ver también en qué termina la develación de lo que se dijo en Brasil, porque además quien sí la tiene verde es el señor César Villanueva, el actual congresista, ex presidente del Consejo de Ministros. Él mismo ha pedido que lo investiguen, él mismo ha dicho que me levanten la inmunidad, les ofrezco en papel mi inmunidad, pero bien sabe que es un trámite que se tiene que hacer en el Congreso, que tiene que ver con votos, y si es que los votos dan para que no se le levante la inmunidad, tampoco se le va a levantar, señor Villanueva. Pero lo cierto es que él también está siendo acusado de recibir sobornos, pero por otro caso, cuando era gobernador regional de San Martín, hay una muy buena nota de nuestra compañera, de nuestro compañero César Romero también, así que les recomiendo leerla en la web o en el diario impreso de la República del día de hoy. Con eso me despido, que tengan un muy bonito viernes. Hoy arrancan los Parapanamericanos. Mi consejo, mi recomendación, apoyemos lo que están haciendo estos chicos. Ayer tuve la oportunidad de conocerlos y no saben la calidad de atletas, pero sobre todo la calidad de personas y de seres humanos que son, que lo dan absolutamente todo. Médicos, abogados, economistas, que a la par de su carrera son unos tromes en el deporte y que tienen una vida tan intensa que yo no me imagino estar en sus zapatos. Todos ellos representan al Perú en estos Parapanamericanos, que arranca hoy. La inauguración es hoy y de ahí pueden toda la semana hasta el 1 de septiembre comprar una entrada, ir a apoyarlos en la Videna, al Estadio Nacional, ver la maratón, en fin. Un espectáculo increíble. Lima 2019 todavía no acaba. Con eso me despido. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana y feliz día del café.